Vea, yo les voy a decir una cosa clara a los opositores en las redes sociales. A menudo a estos no les gusta que nosotros llevemos este tipo de información a las redes sociales, a conocerlo al público, a conocerlo a los colombianos. A nosotros nos están diciendo que nosotros somos guerrilleros, que somos mamertos, que somos marihuaneros, que somos que somos lo otro. Bueno, en fin, ya saben ustedes cómo es esta gente. Pero, ¿de qué les quiero hablar yo en este caso? En este caso, vamos a hablar de los gestores de paz. Hoy en día, todos los que son opositores al gobierno nacional, incluyendo la oposición, se quejan de los gestores de paz que el gobierno nacional ha mencionado para dicho proceso de paz. Pero en ese entonces se olvidan de que anteriores gobiernos fueron los primeros promotores de iniciar esta campaña con nombrar gestores de paz de distintos grupos armados aquí en Colombia. Y hoy en día ellos reniegan de lo mismo que anteriores gobiernos construyeron. O sea que la medida de nombrar gestores de paz aquí en Colombia no viene desde este gobierno. Esta medida de nombrar gestores de paz y propulsor y promotor de nombrar gestores de paz de los grupos ilegales fue precisamente del gobierno Álvaro Uribe Vélez. Entre el 2006 y 2007, el señor Álvaro Uribe Vélez nombró 30 exmiembros, excombatientes y comandantes de las FARC como gestoras de paz. Entre una de ellas estaba alias la Negra Karina y entre otro de ellos que le llamaban el canciller en ese tiempo, el canciller de las FARC llamado Rodrigo Granda. Entonces esta medida viene desde ahí y cada gobierno ha obtenido esta medida para nombrar distintos gestores de paz en el territorio nacional. Pero si volvemos viceversamente, hoy en día la oposición y los opositores en redes sociales al gobierno nacional se quejan de dicha medida que en el gobierno del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez tomó esta medida para propulsar un programa que llamaba a la reinserción a los combatientes de las guerrillas de las FARC. Según en ese comunicado nombrado por el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que mencionaba era que nombraba a estos gestores de paz para que ayudaran a facilitar y a ser mediadores de la deserción de dichos combatientes de las disidencias de las FARC para que salieran a la vida y se reintegraran a la vida civil. En ese entonces, entre 2006 y 2007, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez nombró 31 gestores de paz de las FARC. Algunos de ellos otorgándole casos especiales, como fue la Negra Karina, el canciller Rodrigo Granda, ex canciller de las FARC. En ese tiempo le decían el canciller de las FARC. Y pues con excepciones de que algunos salieron de las cárceles, a la Negra Karina la sacaron para otro país, por ahí según información es que le dieron un buen billete para sacarla del país y etcétera. Pero hoy en día los opositores en redes sociales, aunque no les guste, pero a ustedes toca decirles las cosas como son, hoy en día ustedes se quejan de lo que los mismos gobiernos anteriores crearon, de no haber creado los gobiernos anteriores esta medida como gestores de paz, pues seguramente en el transcurso del tiempo ningún gobierno hubiese tomado esta medida para nombrar gestores de paz de diferentes grupos armados. Ya, esa es la gran realidad que hoy en día nosotros vivimos, porque ya en gobiernos anteriores lo hizo el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue el principal que inició con esta iniciativa. También lo hizo el señor Juan Manuel Santos, que fue también que se fortaleció en el gobierno de Juan Manuel Santos esta medida de nombrar gestores de paz, y pues el señor Iván Duque pues ahí quedó entre bambalinas porque lo que hizo fue acabar con el proceso de paz. Y bueno, dichos gestores también que eran de paz, algunos pues también terminaron por allá en las sabanas de algunas montañas de Colombia. Entonces hoy en día pues lastimosamente estos personajes se les olvida que el principal promotor de esta medida y esta iniciativa, pues aunque les duela reconocer, fue el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue el principal promotor de esta medida de nombrar gestores de paz. Pero entonces hoy en día estos señores, y es que sí, y es que mire, todos los delincuentes lo están nombrando gestores de paz, y es que mire ese Petro, y es que también es un delincuente, ¿qué se puede esperar? Pero mi hermano, ustedes conocen que el primero que inició con esta medida, vuelvo y le repito, aunque a usted no le guste, fue el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahora usted, ¿por qué se enoja de lo mismo que usted ayudó a construir, hermano? Yo no quiero ser grosero, pero dígame, ¿por qué usted se enoja
por algo que usted mismo ayudó a construir, pero valga la redundancia, en ese tiempo no importaba quién nombraran gestores de paz, porque como estaba el gran colombiano de presidente, se les parecía normal y era bueno, y sí, y hágale, nombre los gestores de paz, que no importa quiénes sean. ¿Sí? Y de esos gestores de paz que salieron de esas distintas FARC del M-19, pues algunos son integrantes del Centro Democrático, pasaron por las bancadas del Centro Democrático como congresista de la República, algunos como en varios cargos públicos. Me hago entender, como Angelino Garzón, que fue vicepresidente. Todas estas personas pasaron por allá, por ese banquillo del Centro Democrático. Hay un poco que pasaron por ahí, en total creo que la medida fueron como 13 que pasaron por el Centro Democrático. Pero entonces aquí mi gran lógica es que estos manes hoy en día se quejan de lo que ellos mismos construyeron. ¿Cómo es posible que la oposición fue y el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya sido el promotor de nombrar gestores de paz y hoy en día se quejan de lo mismo que ellos construyeron? Algo que no suena, no concuerda, porque si yo me voy a quejar de algo que yo mismo construí, ya, yo tengo que aceptar que yo construí esa medida, pero no, en gran realidad es que estos personajes no aceptan de que dicha medida que han tomado diferentes gobiernos anteriores con los gestores de paz, la construyeron ellos mismos labraron ese camino para que los otros gobiernos anteriores que llegaban a la Casa de Nariño, pues tuvieran también la misma oportunidad de nombrar gestores de paz. Así que a mí no me vengan a meter los dedos a la boca aquí y yo con ustedes no voy a discutir porque a ustedes les duele muchísimo, les duele la verdad. Pero las cosas como son, mi gente. Entonces ahora ustedes se quejan de los gestores de paz. Pero no se quejan cuando pues por allá nombraron hartos gestores de paz. Algunos los sacaron de las cárceles, porque aquí hay unas cosas muy diferentes, que estos que están nombrando el gobierno nacional son algunos que ya pagaron su condena, como el señor Mancuso pagó su condena en Estados Unidos, etcétera, bueno, en fin, ya algunos que ya han pagado condena, y pues en los otros gobiernos no quisieron llamarlos, darle viabilidad en ser gestores de paz, porque pues como aquí en Colombia los colombianos no necesitan saber muchas cosas, sino saber las cosas a media, entonces se les parecía que no, y entre otros también muchos delincuentes que pertenecieron a grupos ilegales, que han querido participar y contar su versión en estos diálogos de paz. Pero vuelvo y les repito, no se quejen de la misma medida que ustedes mismos tomaron en gobiernos anteriores, porque aquí hay las cosas, hay que decirlas como son, y yo con ustedes no voy a discutir, este tema, allá usted si lo quiere entender, pero a mis seguidores les digo que vayan y me sigan a mi canal de YouTube, @JohnOpina, también lo pueden hacer en Facebook como @JohnOpina, y también lo pueden hacer desde aquí de Tito como @JohnOpina. Y vamos a compartir el contenido. Yo no sé ustedes qué piensen, pero yo les voy a dejar esto hasta ahí, y yo no voy a discutir con los opositores, no señor, no es mi estilo. No es mi estilo yo discutir con opositores, así que les dejo esto hasta ahí.